Good morning. Good morning, and thank you for that, and thank Buenos you días to y all. gracias a todos los anfitriones por darme esta excusa para visitar Santiago de Chile. Es mi primer viaje acá, llevo 2 días más o menos y he podido explorar esta ciudad solo en el día de ayer, así que estoy muy lejos de ser un experto en esta ciudad, aunque me siento en una sala lleno de expertos Cities. I'm de Santiago y de otras ciudades, y hoy me voy a referir a Vancouver, pero no solo a Vancouver. Los últimos 5 años más o menos desde que me fui y dejé de ser el asesor en Vancouver, he trabajado en muchas otras ciudades del mundo y las citaré como ejemplo. También voy a compartir con ustedes varias observaciones que tengo con respecto a Santiago, de mi experiencia de 24 horas de conocerla. Vancouver recibe muchísima atención, como siempre decimos en Canadá. La verdad es que hemos construido nuestro propio camino, no somos tan grandes, tenemos 2,5 millones de personas. for the quality and the success. Tenemos mucha atención por nuestra calidad de vida y por la construcción. Somos muy cuidadosos. Hemos construido esta ciudad de diseño por décadas. Hay generaciones de grandes planificadores que han dado vida a este colectivo que nos enorgullece. Desafíos son importantes que siempre tendremos como ciudad. Muchos de estos desafíos han dado como resultado el éxito, y mientras más éxito tenemos a nivel económico, como ciudad suele llevar a nuevos desafíos que tienen que ver con gentrificación, equidad y otro tipo de factores socioeconómicos. Hemos tenido atención por muchos factores. Me sorprende con cuántas cosas nos pueden clasificar como las mejores ciudades, las mejores marcas visitables. Hay clasificaciones de distintas revistas de la ciudad más pedaleable, más caminable, la de los mejores cafés. No entiendo tanta categoría yo, pero lo principal es que todas estas cosas y a las que me referiré sobre Vancouver y de otras ciudades están en el contexto de una ciudad con éxito económico y éxito social, a pesar de los desafíos que persistan a nivel de sociedad y del ambiente. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas, para que lo entendamos. No todo tiene que ver con sentirnos bien o ideología, tiene que ver con éxito urbano. Y por ese éxito urbano nos llega mucha atención, sobre todo en el área central, el centro que ha crecido con más o menos 15.000 personas a nivel de península, sobre todo en las últimas décadas, y realmente la edificación central de Vancouver es lo que nos ha puesto en el mapa, y acá vemos la transformación en una sola generación en Vancouver. Esto ocurrió entre el 83 y el 2003, 20 años. Tengo una versión más reciente que muestra cuánto ha cambiado desde 2003 a 2013, para que vean la transformación que prosigue. Y podemos apreciar todo el cambio que se puede generar en un mercado activo de alto nivel de cambio con solo una generación. Uno puede hacer mucho daño o mucho bien en una sola generación. Todo depende del sistema valórico que guíe la decisión urbana. Y en nuestro caso hemos tenido un sistema muy bien establecido que ha guiado los cambios de forma positiva. Pero no solo es el centro, sino también el resto de la ciudad y de la región, que es lo que ustedes tienen acá con los 5,6 millones de personas, lo que determina el éxito o el fracaso de un lugar. No es solo el centro que compite con otros centros, se trata de la región metropolitana, como lo llaman, de toda la ciudad, al margen del número de distritos y de alcaldías que compitan con las demás ciudades y regiones del mundo. Tiene que ver con el resto de la región. Veamos, esta es nuestra estructura regional. 2,4 millones de personas, somos más pequeños que ustedes, rodeados de montañas y de agua, y además la frontera con Estados Unidos, y tenemos límites de conservación de terrenos agrícolas. Eso es muy dirigido en la zona verde, que se conserva como los mejores territorios agrícolas de América del Norte para este tipo de explotación, y tiene una alta estratégica en la región y se conecta con una serie de tenemos también en el centro que
de centros urbanos de distintos usos. Son centros regionales de toda la región que han creado otros centros en todo el contexto de región. Y también tenemos un tránsito muy organizado con transporte público confiable. La transformación en torno al tránsito para toda la región, no solo el centro de la ciudad, es impresionante. Esta imagen tiene 25 años, es uno de los primeros desarrollos orientados al tránsito. Recibe mucha atención incluso hoy porque es algo que ya no nos gusta, no lo aprobaríamos hoy, pero entonces era revolucionario. En Norteamérica no estábamos construyendo densidad en torno al transporte público. Hoy tenemos docenas y docenas de estaciones de tránsito que están surgiendo en los nuevos centros y están convirtiendo antiguos centros comerciales con estacionamientos en centros regionales urbanos, que no solo tienen el apoyo del tránsito, también son pedaleables, son caminables, son de uso mixto. Lo importante es que acá tenemos solo un ejemplo de docenas y todo lo que ven de fondo, estos espacios públicos están con tránsito público y con edificios de distinta altura. Vean ustedes los estacionamientos de los centros comerciales. Ni siquiera se han tocado aún. Es la fase que viene después. Y en la primera fase solamente se ha construido en torno a estos estacionamientos para que vean cuánto terreno se ha desperdiciado en Norteamérica solo para estacionar vehículos. Y esto sigue. Quería resaltar ese punto. Les voy a hablar de otros aspectos del centro, pero cuando veo Santiago y el centro de Santiago y otros distritos más alejados, la verdad es que todavía no llego a los suburbios, no llego al exterior de la ciudad, pero todo tiene que ver con la forma en que se hace la distribución. Y dicho esto, voy a mencionar cosas que sospecho van a llevarlos a pensar en lo que yo considero que es una palabra no tan buena. La verdad es que la gente siempre dice, eso no puede pasar en nuestra ciudad. Es una reflexión común. La gente siempre me habla de eso no es posible acá, por estructuras municipales o regionales o por topografía o por clima o lo que la gente percibe como su cultura. Ayer me decían, nosotros no tenemos cultura ciclista en Santiago, pero mi observación es que si uno no hace que el ciclismo sea confiable y seguro, no se genera la cultura ciclista. Cuando sí se hace así, entonces surge la cultura ciclista. Pero hasta ese punto hay excusas, hay motivos para explicar por qué no se puede hacer lo que yo les sugiero. Entonces, he descubierto en estas ciudades con las que he trabajado que las ciudades que se diferencian y lo que diferencia a esas ciudades, aquellas que tienen éxito o a las que fracasan, tiene que ver con visión, es decir, saber lo que uno desea. Para la ciudad, la determinación que falta en muchos lugares, en muchas ciudades que tienen fantásticas políticas, pero no quieren hacer lo necesario para poder cambiar. Les falta determinación, la destreza, porque muchas veces sí hay una forma buena o una forma mala de hacer las cosas. De lo que yo hablo, de lo que habla Janet, y también, por supuesto, el seguimiento, es decir, la implementación, la acción. Yo sé que suena fácil. Es fantástico ver la cantidad de ciudades que no hacen un buen seguimiento. Hablan bien, piensan bien, ven bien, pero no necesariamente implementan bien. Pongo a América Latina en un buen punto del contexto. De todas las ciudades que veo en el mundo, me parece que pueden aprender mucho de las ciudades de América Latina porque ustedes, en mi experiencia, son mejores que otros lugares del mundo en hacer las cosas, en la implementación rápida y económica. Y las ciudades de Norteamérica pueden aprender de ustedes. Hace 5 o 6 años, cuando comencé a trabajar en Colombia, cuando era un asesor para el gobierno, me dijeron que había logrado el milagro de Medellín. De hecho, así los llamó el Wall Street Journal como ciudad innovadora del mundo, pero ellos querían mejorar incluso más. Entonces, me parece que las ciudades innovadoras nunca están conformes, siempre quieren mejorar más. El transporte y la movilidad allá son fantásticos. No están hablando de si prefieren metro o Transantiago o buses. Están haciéndolo todo. Tienen vías exclusivas de buses.
tienen teleféricos para ir a la montaña, tienen ascensores en las zonas montañosas que facilitan la movilidad del ciudadano y la creatividad, la capacidad de tomar una tecnología de otro lugar y aplicarla para mejorar la movilidad propia. Medellín, yo aprendí tanto de ellos como ellos de mí, seguramente yo más de ellos. Y fue inspirador. Y ahora siempre hablo de estas ciudades en mis charlas, la creación de espacios públicos y la restitución del espacio público. El espacio público al que temíamos, seguramente ustedes sabían que Medellín hace unas décadas era la capital del asesinato en el mundo y hoy día se convirtió en esto. Me gusta decirlo en otras ciudades. Si uno percibe un desafío, nunca puede ser tanto como el que tenían en Medellín, y ellos lo superaron. Yo trabajé en Medellín, siempre me decían, ¿por qué lo que yo proponía era tan difícil? Y yo les decía, esto es nada comparado con lo que ya hicieron en términos de controlar la violencia urbana. Es inspirador en el modo de la restitución, la recuperación de la infraestructura, cómo han convertido estos en los mejores espacios del mundo. Acá estaba el alcalde en ese momento. Y todo tenía que ver con peatonalizar la ciudad. Se percibe hoy que hoy es seguro ir a los espacios públicos y a los parques y plazas. Antes no. Caminar no era seguro en Medellín, y no porque a uno lo fuesen a ir a atacar o a matar, sino porque era fácil que un vehículo lo atropellase o que tuviesen problemas de salud por el smog y la contaminación vehicular que estaba en ese momento subiendo a tasas muy altas, incluso hoy. Me inspiran ciudades como Medellín y otras como Bogotá o Buenos Aires. Allí también he trabajado, pero es importante contextualizar todo lo que hacemos en las dificultades locales de salud, de seguridad, de planificación urbana. Los médicos y los profesionales de la salud se han convertido en los principales aliados nuestros porque nos escuchan mucho más que los planificadores urbanos. Cuando hablamos de tránsito y de caminar y de pedalear y de formas saludables de diseñar la ciudad, uno puede conversar sobre si nuestras ciudades están siendo diseñadas para enfermarnos, no solo en cuanto a salud física, incluso antes de eso. Antes de hablar del smog que ustedes sí tienen acá en Santiago, hablemos del cambio climático y de los impactos relacionados en cuanto a adaptación y también de la mitigación al cambio climático, y esto en conexión con cómo cambiamos la ciudad. Janet, esto siempre lo incluyo en mis presentaciones también para que sepa, pero hemos escuchado de cómo ha cambiado nuestra conversación sobre el cambio climático y la construcción de ciudades en los Estados Unidos. Es uno de los aspectos principales y se ha hecho mucho a pesar de nuestro espantoso actual presidente, y es el único enunciado político que diré en el día de hoy. Pero si a uno solo le motiva el dinero, ¿cuánto cuesta construir una infraestructura? Toda la infraestructura, no solo el transporte. Puede ser construcción vertical, densa o mixta o distribuida o desparramada. Al margen del nivel monetario, Vancouver no solo considera el costo monetario, sino el costo real. Los invito a que hagan el ejercicio. Una vez que conozcan esas cifras, no las podrán olvidar, hacia arriba o hacia los lados. ¿Y cuánto es el ahorro monetario en la vida útil de un plan? Podemos ser un político conservador o progresista, pero son miles de millones de dólares que les darán atención. Y ahí tenemos uno de los puntos de conversación más interesantes para poder diseñar mejores ciudades, en mi experiencia. Y la tecnología no nos va a salvar. El vehículo sin tripulantes o automático no nos va a salvar. Y las cosas de las que Janet hablará tampoco necesariamente. Por supuesto, hay muchas cosas que nos distraen de la solución real o que nos devuelven por el camino que ya recorrimos, porque el vehículo sin conductor implicará más vehículos en circulación. La mala noticia es esa, la tecnología no nos va a salvar. Asegurémonos de que no nos distraiga de las soluciones más fundamentales para mejores ciudades. La solución es tener tecnologías simples que nos acompañen. Y quiero hablar de estos carritos que facilitan los recorridos y las compras. Una innovación tan sencilla, tecnología mínima, que sí funciona y facilita nuestro recorrido
a pie o en bicicleta en las ciudades. Esta es una foto que yo tomé ayer en un mercado. En todos lados venden estos bolsitos, así que saben de lo que hablo. Y saben que esto facilita una ciudad caminable. Es una tecnología básica que facilita el recorrido a pie. Y una de las cosas de las que yo hablo es la densidad bien hecha. No solo creo en densidad por todos lados, la altura que sea, la densidad que sea, no. Yo hablo de calidad de densidad y de la forma en que la densidad puede mejorar nuestras ciudades con más densidad. Y me opongo a la densidad estúpida. Me opongo a la densidad mal diseñada. Cuando yo era el planificador en jefe de Vancouver, siempre hablaba con la gente de por qué la densidad mejora nuestras ciudades y facilita las soluciones a muchas de las cosas que tenemos que lograr en la construcción de ciudades. Y eso es importante, porque si solo hablan los desarrolladores o los constructores, entonces la gente piensa que la densidad es algo que solo ellos quieren por rentabilidad. Hay que conversar de por qué hay un bien para el público en la densificación bien hecha de las ciudades, no en la mal hecha. Así que uso esta lámina en mis presentaciones desde esos días cuando hablaba con la comunidad y les explicaba de qué trata la densidad. Y esto no tiene nada que ver con la rentabilidad de las constructoras, aunque sé que a ellos sí les interesa, porque son los que construyen las cosas que uno desea que se construyan. Pero, ¿por qué es bueno esto para la ciudad? Porque es esencial. Más allá de que sea bueno, es esencial. Hay tres aspectos de la densidad bien hecha. Y me voy a topar con los temas que también toca Janet. Es una misma conversación. Yo era el planificador en jefe y hablaba del uso de los terrenos. Y estaba en contacto directo con el director de transporte. Siempre estábamos siempre en contacto para asegurarnos de que estuviésemos hablando de lo mismo en el diseño de las ciudades. En muchas ciudades son conversaciones separadas, desalineadas, y si eso es así en Santiago es un gran problema. Partamos por entender que la construcción de más caminos no va a solucionar los problemas de congestión. Pero el uso del terreno sí es la principal solución para poder solucionar los problemas del transporte. Un mejor uso de los terrenos. Quiero que entiendan eso. Hace mucho tiempo que lo sabemos, sin embargo, que sabemos que más caminos no es la solución. En el año 55 lo dijo Louis Manfred. Espero que lo entiendan bien. Agregar más pistas para vehículos con el fin de solucionar la congestión es como sacarse el cinturón para solucionar la obesidad. O sea, más caminos, más vehículos, más conductores, más distancia, más viajes. Sabemos que la construcción de más caminos no es la solución para la congestión. Acá tenemos a Vancouver y a la autopista con el diseño pasado. La única ciudad norteamericana que no tenía autopistas dentro de la frontera municipal. Fuera sí, dentro no. Y este era el diseño esperado que habría devastado a los vecindarios más pobres, habría hecho desaparecer uno de los mejores parques urbanos del mundo. Creo yo que es mejor que Central Park. No sé si alguien más estará de acuerdo. Pero vean ustedes, este era el diseño que pasaba por al medio. Menos mal que nuestros abuelos, al igual que en Nueva York, alzaron la voz y lograron que se rechazase la construcción de estas autopistas urbanas en Vancouver. Y hoy Vancouver es una inspiración para las ciudades que hablan de deshacerse de estas autopistas urbanas, que es un poco un oxímoron, porque no deberíamos tener una autopista urbana. Una autopista nunca estuvo pensada para pasar por la ciudad. Inspirémonos en ciudades como Vancouver, que no las tienen y que son mejores porque no las construyeron. O en ciudades como Corea del Sur, que las sacaron después de tenerlas para crear grandes espacios públicos. Y lo principal del ejemplo de Corea del Sur es que mejoró el tránsito tras sacar las autopistas urbanas. Lo mismo que en Ciudad de Nueva York con el caso de Janet, cuando hablaban de mejorar el tránsito en Broadway. Lo principal es recordar que al sacar estas autopistas urbanas mejora el tránsito, que va contra lo que nos diría la intuición, yo sé, pero es cierto. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente toma la decisión en el sentido opuesto? Porque se espera un resultado distinto. Excelentes espacios públicos y mejor
manejo del tránsito. La clave no es oponerse al vehículo. Yo no estoy así, pero creo que es lo que más debilita a las ciudades. Así que yo digo que si uno diseña una ciudad para los vehículos, es malo para todos, principalmente para los conductores, porque todos van a querer conducir, pero nadie logra moverse o viajar. Pero con una ciudad multimodal, en donde tenemos vehículos, tenemos gente que camina y pedalea, y podemos priorizar, entonces todo funciona mejor para todos, incluidos los conductores de vehículos. Y si tenemos una ciudad como casi todas las que vemos, en donde todo lo que siempre se habla tiene que ver con enfocarse en el vehículo, es una narrativa muy perezosa, normalmente alimentada por políticos o por la prensa, pero de hecho las ciudades multimodales funcionan mejor para todos, incluidos los automovilistas. Recuerden eso cuando hablen del pensamiento multimodal. En Medellín, mis clientes, acá teníamos este río que estaba siendo ahogado por vías a ambos lados. Esto se parece mucho a lo que tienen ustedes acá en Santiago. Y luego, tras finalizada la primera fase de construcción que reconectaba la ciudad con un parque elevado, el único consejo que no me hicieron caso es que yo les dije que sacara la autopista con un ahorro de miles de millones de dólares y que colocasen allí el parque. La verdad es que la ciudad no tenía la jurisdicción legal para poder tomar esa medida, por eso no lo hicieron, aunque sí les gustó la idea. Y acá tenemos la forma de conexión entre el centro y este cuerpo de agua, que es algo importante desde muchas perspectivas. Mis clientes de Oslo, en Noruega, Europa del Norte, también enterraron sus autopistas. Así estaba antes, así va ahora, por debajo. Y esto es lo que va por encima. Este paseo y vecindario multimodal con espacio de vivienda, de oficina, tenemos bibliotecas, ofertas culturales, y en el caso de este paseo tenemos estas vías solo para transporte público separado del sector peatonal y del vehicular. Interesante. No solamente el vecindario quedó maravilloso, además es una reconexión de los fiordos de Oslo con el centro de la ciudad, y además hay más gente que se trasladó a este sector porque va por debajo la autopista. Normalmente siempre pensamos que lo único importante es controlar los vehículos, pero acá vemos que hay gente que camina, gente que toma el transporte público, gente que conduce y gente que pedalea. Y se genera un fantástico vecindario, pero hay que repensar en cómo diseñar todas estas vías de movilización en Vancouver. Esta era nuestra política. No hablábamos de equilibrar modos de transporte, no era un tema. Hablábamos de priorizar. Y fuimos una de las primeras ciudades, creo yo, en establecer eso como parte de la política. Lo primero es caminar, luego pedalear, luego el transporte público. Con todo lo importante que es el transporte público, va en el número 3, después de caminar, después de pedalear, y luego viene el tema de acceso a otros bienes, y luego viene el automóvil con todas sus innovaciones, como el vehículo eléctrico. Sigue siendo el último de las prioridades. Lo importante es recordar que esto no significa prohibir el vehículo. Ustedes prohíben más uso de vehículos acá en Santiago que nosotros. Es algo que no hemos hecho, pero en todas las calles de la ciudad seguimos este sistema de prioridades, que no es perfecto, que tampoco es uniforme, pero casi siempre funciona y significa que todas nuestras ciudades son caminables. No hay que prohibir el vehículo para que las ciudades sean más caminables. Y no se trata de prohibir en ciertos sectores, porque podríamos dejar el resto de la ciudad en manos del vehículo, y eso no es una ciudad caminable. Tiene que ser una ciudad caminable en general, no en parte solamente. Y en el caso de Medellín, usamos este mismo sistema de priorización no solo para el plan de transporte y de uso de terrenos, también en nuestros estudios de propiedad de vehículo particular. Estudiamos a Medellín, estudiamos Santiago también, y vimos que
En todas las ciudades de América Latina, Medellín tenía la tasa de propiedad de vehículo privado más baja. La más alta era Sao Paulo, pero iba en crecimiento. ¿Les suena familiar? Había más riqueza en Medellín. Riqueza material significa que las familias quieren comprar un vehículo particular, pero hay ciudades que ya estaban atascadas con muchos vehículos y la gente iba a querer tener más vehículos. ¿Y qué iba a pasar? Iban a pedir autopistas urbanas para poder moverse en sus vehículos. Y yo les aconsejé en cómo hacer un mejor uso óptimo del espacio. No he hecho una actualización de este recuadro. No sé cuál será la tasa actual de propiedad de vehículos particulares en Santiago. Debe haber subido, seguramente. Y este sistema de priorización como parte de los planes es la parte fácil. Realizarlo y materializarlo es lo más difícil, sobre todo la parte del presupuesto. ¿De dónde sacamos el dinero? Entonces, esta es la parte interesante. La verdad sobre las aspiraciones de una ciudad no tienen que ver con la visión, sino con el presupuesto. No es mi propósito avergonzar a nadie, pero hay muchas ciudades en las que la visión dice primero el peatón, luego la bicicleta, al final el auto, pero los presupuestos van al revés. ¿Cómo va eso en Santiago? ¿Cómo vamos a avanzar si ese es el caso? Las prioridades tienen que coincidir en visión y en presupuesto. Entonces, en Medellín hablábamos de que el uso de los terrenos era lo principal. Cuando nosotros hacemos un lugar caminable con uso mixto, todo debe quedar a una distancia caminable para no preocuparnos de tener que tomar el vehículo o tomar un bus, porque siempre la primera opción es poder caminar. Entonces, a eso me refiero con uso de terrenos. Y a eso me refiero cuando digo que en Vancouver lo principal que hace que ese sistema sea bueno es el gran uso, el gran plan de uso de terrenos. Gracias a los ingenieros de tránsito de Vancouver que entendieron que todo tenía que ver con el uso de terrenos y eso permitía que las soluciones de transporte funcionen. Si le dedicamos mucho dinero a la infraestructura, pero hacemos un mal plan de uso de terrenos, el éxito será limitado. Al diseñar ciudades siempre pensamos en infraestructuras caminables, que incluye la arquitectura, la ubicación de un edificio en la calle, algo interesante, vivo, no necesariamente un espacio cultural, no necesariamente un centro comercial, pueden ser puertas, casas, cosas que aporten vida y actividad. Cuando Janet lo vea dirá que son los ojos de la calle. En esencia hemos eliminado estos muros sin nada, porque esos muros sin nada matan la capacidad de caminar la ciudad. Uno tiene que ser capaz de encontrarse con algo interesante a nivel ocular como peatón para caminar. En una ciudad eso es lo que a uno lo lleva a caminar, así que siempre hay que pensar en la calidad de la experiencia de caminar a nivel ocular del peatón, o sea, sin muros, sin nada. Y también lo verá Janet en su presentación sobre Nueva York. Nueva York ha hecho la mejor deconstrucción de cómo analizar el uso de los muros de las calles. Y no me voy a robar todo tu material, Janet, solamente esta lámina. Vean, por favor, lo que ha hecho Nueva York. Nosotros no fuimos tan en detalle como ellos, solamente tomamos el diseño existente y nos asegurásemos de que toda la arquitectura fortaleciese la experiencia de caminar por la calle. Es la principal consideración y vean lo que hicieron ellos en Nueva York. En Brisbane, Australia, también se ilustra. Salí a almorzar en una visita reciente y esto es un restaurante. Es la cocina que da a la calle, para que la gente vea algo que no les haga perder el apetito. Y lo principal es que este edificio y el restaurante se llama El Punto del Encanto y está al borde de un centro de convenciones, que normalmente es el peor tipo de edificio en cualquier ciudad porque son grandes, son cuadrados, ocupan mucho espacio, tienen muros sin nada. Son horribles. Son poco urbanos, casi siempre. Entonces, darle visibilidad a este tipo de cosas lo activa y es el motivo por el cual lo ingresé a esta presentación. No solamente es algo bueno, también tiene que ver con el contexto de uno de los peores tipos de edificio en una ciudad, en el centro. Les decía yo que no necesariamente es necesario que todo sea peatonal en una ciudad para que la ciudad sea caminable. Estos tipos de calles
como las de Buenos Aires y las que ustedes tienen acá, porque las investigué en el día de ayer, no necesariamente hacen que una ciudad sea más caminable. Esto no es un requisito para que una ciudad sea caminable, aunque sí es un aporte para que sean mejores lugares. La clave es asegurarse de que en cuanto creemos estas calles, no nos enfrentemos a un cambio de condiciones en donde la ciudad sea menos caminable o tengamos menos deseos de caminar, porque generamos hilos de caminabilidad alrededor o rodeados de la dominación vehicular. Entonces, en cuanto al uso de la bicicleta, le hemos dedicado mucho esfuerzo a nuevos estándares, porque si queremos este modo compartido, pedaleable, tenemos que hacer una segregación de infraestructura, es decir, hay que restarle espacio a los vehículos para crear una infraestructura propia ciclista, no quitarle espacio a los peatones, que es lo que yo veo que ustedes han hecho antes acá. Parece que no les importa generar inconvenientes entre peatones y ciclistas, mientras los ciclistas no tengan inconvenientes con los automovilistas. Y no van a avanzar mucho si no desean hacer una separación física. Esta es una de las ciclovías separadas que más me gusta. Siempre me preguntan por qué hay tantos ciclistas y les dije porque es solamente una pista. ¿Y eso es todo? Me preguntan, por supuesto que no, porque es solo una ciclovía. Lo que hace falta es una red. Y esto refuerza, en mi opinión, el sentido de que en Vancouver esto lo hicimos muy lento. Fuimos una ciclovía por vez hasta crear una red lento. Esto fue muy doloroso. Es como cuando ustedes se sacan el parche curita de a poco. Doloroso. Y siempre me hacía la misma pregunta, ¿por qué no ha subido tanto el número de ciclistas? Y la verdad es que lo mejor es hacer lo que se hizo en ciudades como Calgary, en Canadá, que es hacer una red completa piloto desde el inicio, porque así es como demostramos que esto sí funciona. En la calle, eso es muy importante. No he visto buena evidencia de que hayan sido efectivos en el uso de la calle. Están mejores en las ciclovías fuera de la calle. Y algo que me impresionó bastante acá es el uso del verde, pero vemos una separación de la experiencia de diseño entre peatón y ciclista. Y también pueden ver las viviendas que van... esto sí es un piloto. Yo sé que la comparación sería injusta porque es piloto. Yo sé que esto va a pasar de ser temporal a algo permanente. Esperemos que también sea una mejor experiencia para el peatón. Y esto es muy importante. Sin embargo, no todo tiene que ver con que la ciudad no solo sea buena para el ciclismo recreativo, también para el ciclismo de transporte, porque eso permite que tengan una buena experiencia, no solo en la calle, porque pueden utilizar esta pista del río, pero por el borde del río, pero tiene una limitante en cuanto a ventajas que va a requerir igual el uso del pedaleo en la calle. Lo uso como símbolo porque es parte de una red que va a integrar el trabajo en la calle. Y el ciclismo es un tema de textura, de salud, de experiencia, y es algo que hemos tratado de replicar en Vancouver. Me gustó mucho ver la situación de ustedes. Admiro las aspiraciones de los 42 kilómetros, que entiendo van en el contexto de 70 y tantos más. Han avanzado mucho. No sé si es suficiente, es debatible, podríamos hablar de ello, pero por cierto están haciendo cosas y entiendo que los estándares de diseño están mejorando. Esto lo vi ayer. No necesariamente muy claro para que el ciclista lo detecte muy fácilmente. Y ahí está este medallón que indica que son parte del 42K. La verdad es que hay demasiada interacción, creo yo, entre peatón y ciclista. Acá también vemos una experiencia distinta en cuanto a ciclista muy empoderado de un espacio propio. Pero luego pasa este espacio y yo observé, no seguían el diseño. Todo tiene que ver con el diseño, cómo diseñan los 42K. Eso es tan importante o más importante que la cantidad de kilómetros. Y acá tenemos algo más generoso, que
en cuanto a un enfoque ciclista, pero luego me encontré con esto, que es una pista de un solo sentido y en sentido contrario había que cruzar la calle. Yo no lo usaría. La verdad es que soy un poco limitado, no tan inteligente, pero ni yo usaría esto porque es muy inseguro. Y muchas veces se habla de que la infraestructura ciclista es tan buena como sea de buena la experiencia en la parte más peligrosa. ¿Qué pasa en este caso? Que hay que cruzar. Hay gente que no lo va a hacer. Las mujeres, por cierto, como son más inteligentes, no van a correr el riesgo. Mi amiga Carolina, ¿cuánto tiempo me queda? Gracias. Y el tercer punto, el transporte público, el tránsito público. Estoy muy interesado en los debates sobre el Transantiago. Entiendo que vendrán 2 líneas nuevas de metro y van a generar nuevas más. Y el plazo para esas dos es el 2020 y habrá integración con metro. Me entristece un poco saber que Transantiago no es bien percibido. Yo estuve tratando de entender qué cosas no funcionan. Me parece que la frecuencia es un punto interesante. Han mejorado bastante en comparación con los buses amarillos, pero tienen que ser más frecuentes estos buses del Transantiago. No quiero que subestimen la importancia de los buses. Tal vez yo les estoy predicando a ustedes que ya fueron convertidos, pero la red de buses tiene que tener una buena frecuencia porque el transporte público, los buses en el transporte público son lo más efectivo y lo más económico. Ojalá que aunque le cambien de nombre no renuncien a ese componente tan importante. En Bogotá se habla de que un país desarrollado no es un lugar en donde todos tienen vehículos, sino que en donde cualquiera puede viajar en transporte público. Ese es el estándar y debe serlo para América Latina. No puede ser la propiedad de vehículo particular. Por supuesto, todo tiene que ver con el uso de terrenos para el transporte público. Siempre me interesa ver el tipo de apoyo que se da al uso de terrenos para facilitar el mejor uso, los cambios de uso y la densidad. Incluso cuando llegamos al tema del vehículo particular, ¿ustedes hacen uso compartido del vehículo particular en Santiago? ¿No escucho con claridad, sí o no? Deberían. Compartir el vehículo no tiene que ver con el vehículo, tiene que ver con utilizar modos integrados, vehículo, transporte público, caminar y pedalear. En Vancouver tenemos de las mejores experiencias de América del Norte de uso compartido del vehículo particular. Cada espacio compartido reemplaza a 20 vehículos en un mismo camino y hace que sea más fácil que uno pueda integrar otros modos de transporte, como caminar, pedalear o transporte público. Hay que pensarlo como parte del sistema de una ciudad multimodal y es transformador, lo fue para Vancouver. No subestimaría la importancia que tendrá el uso compartido del vehículo particular. Y siempre igualamos todo a espacio en Vancouver, porque el espacio es el principal desafío para la movilidad en Vancouver. Y siempre hablamos de que las ciudades no tienen problemas de espacio, tienen problemas de priorización, porque está todo ese espacio que se le entrega a un solo conductor dentro de un vehículo y al resto no le damos todo el espacio que necesitan. Seguramente han visto esa imagen y ustedes deben tener su propia versión de este recuadro. Tengo distintos para distintas ciudades. Los alcaldes saben que yo los publico en Twitter. Y acá nuevamente movilidad representada en formas divertidas y en uso inequitativo del espacio dentro de los vehículos. Todo esto ilustra que la movilidad no tiene que ver con autos eléctricos o sin tripulante, tiene que ver con uso del espacio en la ciudad. Estas tecnologías podrían generar problemas adicionales de uso del espacio, recuérdenlo. Y en cuanto a densidad, recuerden que el diseño urbano tiene que tener buena calidad. Así lo exigimos en Vancouver, en especial en relación con la proximidad y experiencia con el agua, porque es nuestro principal activo y es la principal ventaja para tener una gran experiencia en el reino del espacio público en cuanto a movilidad y también por goce, por relajamiento, por salud y calidad de vida. No le tememos a los edificios en altura, tenemos muchos y muy altos, pero tenemos altas exigencias también, más que otras ciudades de
de América del Norte. No se trata solo de construir torres en cualquier lado. Las diseñamos de forma que queden separadas para seguir teniendo visibilidad a la montaña, acceso a la luz solar y que sean un aporte a la ciudad, a la calle, que las fortalezcan. No le teman a la construcción a la altura, hagan un mejor diseño. En las ciudades veo que el principal problema no tiene que ver con la altura de las torres, tiene que ver con el mal diseño de esas torres. Y no es necesario que el diseño sea malo. Tenemos distintas escalas, donde la escala es la clave. En Vancouver nos aseguramos de que todas las escalas tengan un buen diseño y que sean un aporte al vecindario y a la calle, al margen de la altura. Y acá tenemos lo que denomino el dogma de la altura. Es una respuesta emotiva ante la altura, en lugar de que tengamos una conversación razonable sobre altura. Tenemos bastante edificación a mediana altura también. Hay muchos programas. En esa área tenemos la Ciudad Olímpica, en donde se reunieron los atletas en los Juegos Olímpicos y que el Consejo de Desarrollo Verde de Norteamérica la designó como la mejor comunidad verde del mundo. Y la verdad es que nos enorgullece. No solamente es un gran uso de los espacios públicos y de zonas verdes, también tiene distintos usos energéticos, innovaciones energéticas que siguen haciéndola la comunidad más verde según esta clasificación en Norteamérica. Y además tenemos que tener entretenciones y diversidad. Si vamos a construir este tipo de densidad, necesitamos diversión y entretención para que la ciudad no solamente sea densa, sino entretenida. Así que tenemos las más altas expectativas para el aporte de las constructoras a la densidad en cualquier ciudad del mundo. Lo sé porque es un estudio para Sydney, Australia, estudiando el sistema de bonificación por densidad y sistemas de captura en todo el mundo. Y lo que decimos es que si hacemos densidad sin entretención, solamente es acumulación de gente. Estábamos hablando de la nueva ley de aportes y eso va a tener un impacto, por supuesto que sí. Todas las ciudades exitosas en esta área han tenido un impacto. En Vancouver también. Lo que hicimos fue potenciar esto con un sistema de bonificaciones para la densidad. No solamente así teníamos el impacto. De otra forma no se habría podido costear. Piensen en la palabra impacto. Uno paga algo por tratar de mitigar el daño. Qué depresivo. Suena depresivo. ¿Por qué solo mitigar el daño por densidad? ¿Por qué no hacer que la densidad sea buena, que el impacto sea positivo y que los lugares sean más amenos? Es lo que tenemos y el pago se hace en Vancouver con parques, áreas verdes, estudios de preservación, nuevos centros, instalaciones para colegios, para las comunidades o sistemas inclusivos de arrendamiento para nuevos arrendatarios. Y es una de las herramientas más poderosas en Vancouver y la gente ni siquiera se entera de ello. Jamás habríamos logrado construir o costear todo esto maravilloso que hoy tenemos en Vancouver sin ese sistema. Y voy a cerrar con algunas ilustraciones de pensamientos que no tienen tanto que ver con ciudades grandes, sino más bien con ciudades pequeñas o urbanismo táctico, como se denomina, cosas que fortalecen a la ciudad. Tenemos la tendencia de trabajar con ideas simples que parecen tan difíciles a nivel de gobierno de todas las escalas. Y lo digo tras haber trabajado 12 años con los líderes municipales. En Vancouver nos inspiró esta complejidad creativa. Mi amigo urbanista dice que este es el mejor ejemplo de sus principios de ciudades para la gente en cualquier lugar del mundo y está en una de sus publicaciones. Parece orgánico, parece no planificado, pero por supuesto que lo fue. Hay diseño. Y esto comprueba que el diseño se puede hacer en formas que no solamente hagan del diseño algo interesante, se puede hacer de formas que parezcan complejas, creativas, entretenidas, coloridas, energéticas, creativas, solamente que no lo hacemos muy seguido, pero se puede y deberíamos hacerlo más seguido. En Vancouver cerramos muchas de las calles para los Juegos Olímpicos y así se hizo un piloto en Vancouver que funciona de manera temporal y cerramos calles
y tenemos festivales y otras festividades. Y acá tenemos un ejemplo de esto más o menos en la misma época que en Nueva York. Es una forma de devolver la ciudad como parte del espacio público, que no siempre o permanentemente tiene que prohibir el auto, pero sí puede cambiarle la prioridad al auto en épocas. En Oakland nos dimos cuenta de que con rapidez se podía hacer esta transformación de la experiencia del agua con plantas de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana. Este fue el nivel de compromiso del gobierno. No es necesario que seamos activistas o ser urbanistas. Podemos ser parte del gobierno y ser creativos igual. Y esto era como parte de un edificio del gobierno. Se hizo sin tanto gasto de la noche a la mañana. Se ve bonito y es poderoso en cuanto a devolver este espacio para estacionamientos al público. Hay muchas ciudades del mundo que lo están haciendo. Para mí lo notable es que son muy lentos, sobre todo en San Francisco, que lo mejoró, pero casi todas las ciudades, los alcaldes son demasiado cautelosos. Siempre me hablan de que acaban de construir 2 nuevos estacionamientos este año y hay 2 más para el año que viene. Y yo les digo, oh, qué bueno. ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué no 50? Hay tanto que hacer y no es necesario burocratizar todo lo que haga una alcaldía. Se puede hacer de manera más rápida, creativa y efectiva. Acá hay algunos ejemplos que vi en el día de ayer, así que ustedes ya saben cómo se puede hacer. En las ciudades de América Latina yo veo que ustedes lo hacen mejor que nosotros en Norteamérica, pero no estoy tan seguro de que los gobiernos lo entiendan. Y si ustedes son de ONGs o son activistas, deberían encargarse de que los gobiernos entiendan y lo faciliten y lo promuevan como parte de lo que hizo Janet en Ciudad de Nueva York. ¿Es algo ilegal? ¿Es algo prohibido o sancionado por el gobierno? No, ¿por qué no puede ser hecho por el gobierno? ¿O por qué no puede ser en alianza con los activistas y el gobierno? Y con los alimentos, esto yo lo vi ayer en las calles, estos carritos de frutas, de comidas, no solamente restaurantes que compitan, cosas que se puedan insertar en espacios muertos, que les den vida. Y se puede hacer mucho más en ese sentido. Y los contenedores en Christchurch, Nueva Zelanda, 80% de estos espacios se perdieron en un terremoto y tenían que llenar todos estos espacios que habían desaparecido y crearon un programa de urbanismo basado en containers o en contenedores, mejor que en cualquier otra ciudad del mundo porque fue una necesidad. Y siempre les digo a los municipios, no necesitan que a ustedes les venga un terremoto para entender que algo tan sencillo como el urbanismo de contenedor les puede servir. Acá vemos Oslo, Nueva York y Halifax en Canadá. También uso de contenedores, integración temporal o permanente al espacio urbano para crear vida en los espacios muertos y llenar vacíos. Este es un club nocturno que va por el borde de un estacionamiento enorme en Suecia. Esto lo vi el año pasado. Me pareció tan creativo como uso de un contenedor en un centro nocturno. Y esta era una de las peores esquinas en Brisbane, Australia, pero hoy es una de las mejores en Brisbane, Australia, porque, bueno, además de las bicicletas, pero también es porque tienen uno de los mejores lugares de toda Australia para comer hamburguesas. Y partió con uso de contenedores para construir un restaurante y terminó siendo un lugar hermoso, tan sencillo. Y ustedes tienen precedentes también. Vi algo tan interesante ayer en mi recorrido, el mercado, que básicamente es un conjunto de urbanismo de contenedor debajo de una cáscara urbana de hasta 6 metros y que antes se destinaba a almacenamiento. Es algo que ya tienen de una forma muy auténtica con los mercados y no lo he visto en el resto de la ciudad. Y estoy pensando que tienen tantos espacios muertos, vacíos o inutilizados, y por qué no utilizar ese concepto en ellos. Por último, muchas de estas ideas al final se reducen a lo que yo en Twitter le denomino ciudades de sonrisas, cities of smile. ¿Por qué no mejorar las ciudades dentro o más allá del contexto de las regulaciones, de las normativas, de los municipios y de las autoridades?
pueden ser sorpresas grandes o pequeñas, cosas inesperadas, para que las ciudades no solamente se vean más bonitas, sino que más hermosas y los hagan sonreír. Gracias.